retrotrajera un mes o dos atrás, sería impensado, realmente impensado. ¿Qué tal, Nicolás? Lucas Amerizo de Rosario, buen día. ¿Qué tal, Lucas? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, ¿cómo impacta de lleno o de costado en el escenario económico esta turbulencia política que se está generando? Mira, no sé eso, en todo caso habrá una prueba de fuego en la provincia de Buenos Aires el domingo. No sé cuánto podemos deducir de esto resultado de Corrientes del domingo pasado. Está claro que esto es algo que por lo menos golpea en sentido de impacto en la agenda cotidiana. Eso está claro, y justamente este gobierno se ha caracterizado por saber manejar bien la agenda cotidiana. Es algo que sorprende el nivel de amateurismo político que está demostrándose en este manejo en particular, sobre todo con lo que fue lo mamarrachesco del fallo judicial de ayer, prohibiendo la transmisión y digamos que salga la posibilidad de transmitir desde Uruguay, como rememorando las viejas épocas de Radio Colonia en la dictadura, lo cual, digamos, pasa a ser como, digamos, de la tragedia a la farsa, como decía Marx. Ahora, ¿hasta qué punto la volatilidad financiera de estos días, la suba del dólar de ayer, cuánto tiene que ver eso con los audios de Spagnuolo, digamos, pongámoslo en esos términos? No sé, digamos, no me parece que tenga tanto que ver con eso. Digo, en todo caso habría que mediar en el medio la cuestión política, quiere decir, hasta qué punto la volatilidad financiera depende de que al gobierno le vaya bien en las elecciones. Ese es el discurso del gobierno. O sea, el gobierno es el que dice que la volatilidad es por el riesgo de perder, y entonces estos ruidos terminan generando aparte un círculo vicioso para los intereses del gobierno, que es que hay un ruido operación o real, no, digamos, pareciera ser bastante real todo, pero aparece ese ruido genera ruido político, eso genera posibilidad de que el gobierno pierda, y entonces sube el dólar, y como sube el dólar hay más posibilidad de que el gobierno pierda, porque hay más gente que vota en contra por la volatilidad financiera, con lo cual se arma un círculo. A ver, ¿el gobierno se inventa su propia tormenta? Bueno, es que el problema en realidad es que el problema de fondo es que el plan económico es inestable, es insostenible. Ese es el problema. O sea, el problema es que es un programa económico que no se sostiene en sí mismo. Es un programa económico que está basado principalmente en un único objetivo, que es bajar la inflación, y ese objetivo se lo consigue y se ha bajado la inflación a través de una serie de instrumentos, el principal de los cuales es el atraso cambiario, es la apreciación del tipo de cambio, en un contexto de fragilidad financiera que viene de larga data, no es nuevo de este gobierno, pero que a Argentina le faltan dólares y tiene un esquema financiero inestable a raíz de esa falta de dólares. Y entonces, ¿cómo haces para mantener fijo el dólar o para abaratar el tipo de cambio sin dólares? Pues si tenés muchos dólares es muy fácil abaratar el tipo de cambio. Ahora, sin dólares, ¿cómo abaratas el tipo de cambio? Es muy difícil. La forma de hacerlo tiene sus consecuencias. Entonces el gobierno tiene principal objetivo económico y político bajar la inflación, principal instrumento para hacer esto, mantener a rajatabla el tipo de cambio. Eso se consiguió durante el primer año y pico de gobierno a través del cepo cambiario y un esquema de crawling peg, de atraso cambiario con un cepo bastante fuerte, con el apoyo importante de lo que fue el blanqueo, con el establecimiento de una mini bicicleta financiera, algunos le decimos triciclo financiero, pequeño, operando en el contado con liquidación, para asegurar para asegurar que haya oferta de dólares durante básicamente el segundo semestre del año pasado, que es cuando el gobierno más o menos les fue bien en términos de algunos indicadores, sobre todo hubo cierta recuperación de la actividad. Y a partir de abril, con el levantamiento del cepo, que venía del lado de las exigencias del Fondo Monetario, el gobierno decidió encarar ese esquema principalmente con dos instrumentos importantes. Uno es
por el lado de la oferta de dólares, el endeudamiento mismo, ¿sí? La plata del Fondo Monetario, otros fondos que están circulando, la reasignación de fondos de otros créditos de otros bancos de desarrollo, como el BID o la CAF o el Banco Mundial, pero sobre todo la plata del Fondo Monetario, y por el lado de la demanda, controlar que no haya compras de dólares por determinados sectores. Por eso el levantamiento del cepo fue parcial, porque las empresas no pueden comprar con los resultados nuevos, pero no pueden comprar con el stock viejo de pesos que tenían, y a partir de ese mecanismo garantizar rendimientos en pesos a partir de tasa de interés que desincentiven la compra de dólares. Todo ese mecanismo funcionó bastante bien, o por lo menos pareció funcionar, desde abril, que se levantó el cepo, hasta principios de julio. Vos decías, esto hace 2 meses era impensado. Bueno, justamente porque en este momento es que empieza no a resquebrajarse, empieza a manifestarse eso que ya estaba funcionando mal, y la bicicleta financiera que se establece exitosamente entre abril y julio, en el sentido de tener tasas altas en pesos, que con el tipo de cambio fijo se convierten en tasas altas en dólares, y eso garantiza la entrada de capitales, ese mecanismo en julio se resquebraja. ¿Por qué? Porque deja de ser confiable el tipo de cambio. Para que la bicicleta funcione, el tipo de cambio no solo tiene que estar estable, sino que aparte tiene que ser creíble que eso se va a sostener. Cuando deja de ser creíble que se sostenga, el gobierno empieza a operar en una fase nueva, una segunda fase de la bicicleta, que es la fase no de tasas altas y dólar quieto, sino de la tasa corriendo atrás de un dólar que sube. Ese mecanismo se manifestó en julio el dólar subió 15%, pasó de 1.200 a 1.300 y pico. El gobierno desarmó las LEFIs, cosa que fue algo que salió bastante mal, pero fíjate, en mes de agosto lo que hizo el gobierno para que el dólar más o menos se mantenga estable a lo largo del mes, subió en la última semana, fue subir 3 veces los encajes. Primero los no remunerados y después los remunerados, donde básicamente obligaron a los bancos a comprar títulos públicos. Y después licitaron letras del Tesoro con tasas cada vez más altas, operaron muchísimo en futuros. La semana pasada salió el Tesoro a vender dólares. Quiero decir, el gobierno dice el dólar flota porque es una forma de sostener la idea de que el precio del dólar es un precio verdadero, como si algo que te dice el mercado fuera algo verdadero per se, diciendo, bueno, el dólar flota, entonces como flota está bien, no está apreciado, no está demasiado barato, es lo que el mercado dice. O sea, efectivamente el Banco Central no está vendiendo dólares en el mercado único y libre de cambios, pero las herramientas que está implementando el gobierno para que el dólar no sube, para que flote con determinado nivel, es bajarlo a martillazos. Tasas de interés de 70%, subas de encajes todo el tiempo, para que los bancos no puedan disponer de sus pesos y tengan que dejarlos inmovilizados en el Banco Central, lo que reduce la capacidad prestable, lo que sube las tasas de interés nuevamente, una serie de instrumentos que implementa el gobierno para que el dólar no suba, con el objetivo justamente de que la inflación no se dispare. Y esos instrumentos, esos martillazos, están generando una nueva caída de la actividad que se volvió a frenar completamente, una nueva caída del consumo, los salarios se empezaron a perder de vuelta contra la inflación, los privados, los públicos perdimos desde el principio, pero los privados vuelven a perder. Entonces, el gobierno está implementando una serie de medidas para que el dólar no suba, para que la inflación no suba, que están generando consecuencias muy graves en la economía real, pero a su vez generan inestabilidad en las propias finanzas argentinas. Y me parece que estos ruidos políticos en realidad lo que hacen es mover un poquito y hacer tambalear algo que en realidad era un castillo de naipes, no una casa de ladrillos. Se entiende. No te quise interrumpir en la descripción porque ha sido mes a mes y con cada uno de los mecanismos que el gobierno ha puesto en marcha. Nicolás, para cerrar, primero, llega octubre el gobierno en términos de sostener esta receta, y por otro lado, si la tormenta política se le amplía y el resultado es adverso, ¿qué escenario tendremos, si es que lo podés pronosticar, para fin de año? No sé, yo pronósticos no hago, porque lo cierto es que es irresponsable en términos de decir esto va a pasar. Hay economistas que les gusta jugar a tirapostas, a mí mucho no me gusta. Está claro que, aparte porque la historia argentina reciente sobre todo nos ha demostrado que los pronósticos mucho no sirven. Digo, el gobierno de Macri ganó holgadamente las elecciones de medio término en 2017, en octubre del 17, y en marzo del 18 hubo una corrida gigantesca. Sí. Bueno, atento a esto y haciendo la salvedad, ¿no es cierto? ¿Qué le puede pasar en términos de sostenimiento de algo que vos calificás no es un plan económico?
transcurrido el calendario electoral. No, a ver, está claro que hay una especie de plan llegar, digamos, de que en Argentina, esa frase, eso no es la frase, pero el concepto lo inauguró Alfonsín en su momento con el plan primavera, y la idea de, bueno, de pensar en las elecciones como el momento, como llegar a las elecciones y después vemos. Y lo que pasa es que a veces el cómo llegar termina condicionado de lo que vas a hacer después. Está bien. Bueno, pareciera claro que estamos en ese escenario. Está claro también que el escenario político al gobierno se le ha vuelto adverso porque efectivamente el gobierno combinaba en su mirada de proyecto político una propuesta transformadora con mirada de futuro y de hacer algo que nunca se había hecho, en el sentido de algo de reformar y revolucionar la política argentina, con haber comprado todo el discurso supuestamente honestista republicano que viene del PRO, digamos, que más allá de cuán real sea, viene por ese lado. Bien. Estas denuncias de corrupción muy evidentes le golpean fuertemente en su cuestión política, su propio amateurismo interno le dificulta procesarlas, los procesan de formas muy ridículas, como pasó ayer. Entonces, es probable que, dado que se trata de un espacio político profundamente amateur, el ruido económico crezca al calor de estos ruidos políticos. Bien. Lo que no quiere decir que estos ruidos económicos sean consecuencia de esto, porque lo cierto es que de fondo hay un esquema económico inestable. Hasta aquí en Tiempo de Radio, Nicolás, ha sido muy amable, ¿eh? Gracias, Lucas. 10:48, panorama y pincelada de lo que temprano fue el escándalo de la filtración de los audios. Vamos a decirlo así, de la filtración de los audios, porque la veracidad de los mismos o su manipulación es un tema que hasta la justicia